Hola, mi nombre es Paola de Abreu y hoy les quiero hablar sobre el hombre como ciudadano. Esto es Fundamentos de Derecho. Primero vamos a empezar definiendo la personalidad jurídica. Para ello tenemos que definir primero qué son las personas. Las personas son todos aquellos entes que el ordenamiento les confiere la potestad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Estos derechos los van a ejercer a través de sus representantes, ya que las personas jurídicas son capaces de derechos, pero no son capaces de ejercicio, sino que los ejercen por medio de sus representantes. La finalidad y los representantes de una persona jurídica van a estar establecidos en los estatutos de constitución o las actas constitutivas en la oficina subalterna de registro. Entonces podemos decir que personalidad jurídica es aquella por la que se reconoce a una persona, entidad, asociación o empresa la capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que generan plena responsabilidad jurídica. Para entender mejor esto, vamos a definir qué es capacidad. En el derecho, la capacidad jurídica es una medida de actitud para ser titular de derechos y obligaciones, que nos diferencia principalmente de animales y cosas. Esta se puede clasificar de varias maneras, como son capacidad política y civil, de derecho y de hecho, o de goce y ejercicio. De goce porque nos permite disfrutar de esos derechos. En Venezuela tiene la capacidad de ser innata, es decir, desde que nacemos ya podemos gozar de derechos. Y de ejercicio porque nos permite ejercer, valga la redundancia, aquellos derechos que tenemos. Es decir, podemos tener la capacidad de goce y no de ejercicio. Un ejemplo de ello muy común es los niños cuando son pequeños. Ellos pueden haber heredado una propiedad y tener derechos sobre ellas, pero no pueden ejercer esos derechos hasta cumplir la mayoría de edad. Entonces ahí tenemos una diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, porque mientras la capacidad jurídica considera al sujeto de derecho de una manera estática, es decir, solamente los derechos de goce o la capacidad de goce que tiene de los derechos, la capacidad de obrar se considera al sujeto de derecho de una manera dinámica en la que puede adquirirlos, ejercerlos y transmitirlos. Esta última puede ser de dos maneras, plena o limitada. La capacidad de obrar plena se refiere a las personas con mayoría de edad que no están incapacitadas legalmente, la cual puede realizar todos los actos de la vida civil, salvo los expresamente exceptuados por la ley. La capacidad de obrar limitada se refiere a todos aquellos individuos que son menores de edad o tienen una condición como la sordomudez, no sabiendo leer o escribir o expresarse de otro modo, la prodigalidad y la interdicción civil, en las cuales la persona afectada no puede realizar en mayor o menor medida algunos actos con eficacia jurídica, por lo cual debe suplirse mediante la patria potestad o tutela. Derechos constitucionales son aquellos incluidos en la norma constitutiva y organizativa de un Estado, generalmente denominada Constitución, que se consideran como esenciales en el sistema político y que están especialmente vinculados a la dignidad humana. Entre ellos tenemos derechos civiles, que van desde el artículo 43 al artículo 61, en donde el Estado se encarga de proteger y garantizarle a las personas el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad física, a las asociaciones, a reunirse, a expresarse, pensar y creer libremente, siempre y cuando no afecten a alguien más. Derechos políticos y de referendo popular, que va desde el artículo 62 al 74 y se encargan de garantizar que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan derecho a participar en los asuntos públicos mediante el sufragio, manifestaciones y referendos. Derechos sociales y de las familias, que van desde el artículo 75 al 91 y en ellos se busca proteger a las familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas, y garantizan la protección de sus miembros para que las relaciones se basen en la igualdad de derechos y deberes.
derechos culturales y educativos, que va desde el artículo 98 al artículo 111, en donde el Estado se encarga de proteger y garantizar la creación cultural. Los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable. Además, las culturas populares constitutivas de la venezolanidad gozan de atención especial, reconociéndose y respetándose la interculturalidad bajo el principio de igualdad de las culturas. También establece que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria, y debe ser de calidad, permanente y en igualdad de condiciones. Derechos económicos, que van desde el artículo 112 al artículo 118 y se refieren a que todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en la Constitución, en donde no se permitirán monopolios, se prohíben también la especulación y el acaparamiento, se cuida el derecho a la propiedad, se reconocen a los trabajadores y se les garantiza a las personas el derecho de disponer bienes y servicios de calidad. Derechos de los pueblos indígenas, que va desde el artículo 119 al artículo 126, que son aquellos derechos de los pueblos originarios y colectivos que existen como reconocimiento a la condición específica de los pueblos autóctonos, originarios y perspectivos. Derechos ambientales, que van desde el artículo 127 al artículo 129, que hacen referencia a proteger y mantener mediante estudios de impacto ambiental y sociocultural el ambiente de beneficio de la generación actual y del mundo futuro, en donde el Estado desarrolla una ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable. De los deberes, que van desde el artículo 130 al artículo 135 y se refieren al deber de los ciudadanos de Venezuela, que tenemos que honrar y defender a la patria, sus símbolos y sus valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación, cumplir y acatar con la Constitución y las leyes, cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos, contribuir con los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y otras que establezca la ley, prestar los servicios civiles o militares necesarios para la defensa, preservación y desarrollo del país o para hacer frente a situaciones de calamidad pública, prestar servicios en las funciones electorales que se les asignen de conformidad con la ley. Y, por último, pero no menos importante, quienes aspiren al ejercicio de cualquier profesión tienen el deber de prestar servicio a la comunidad durante un tiempo, lugar y condiciones que determine la ley. Derechos humanos universales. La Asamblea General de la ONU en diciembre de 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, en París, dio vida a uno de los documentos más importantes en la historia de la humanidad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Son el conjunto de características, atributos y facultades que corresponden a todos los seres humanos, como consecuencia de su dignidad. Por tanto, no pueden ser afectados o vulnerados, así como su vida, su integridad física, psíquica, su libertad personal, de conciencia y entre otras. Sin estos atributos, los seres humanos no pueden existir o llevar una vida propiamente humana. Por lo tanto, son derechos que no pueden ser violados y resulta tremendamente importante que los estados y sus leyes los reconozcan, difundan, protejan y garanticen. El objetivo último de estos derechos humanos era conseguir la justicia, libertad y paz para todos los seres humanos. Es por ello que gozan de ciertas características, como son inherentes o innatos al ser humano. Todos los seres los poseen, pues se generan a partir de la misma naturaleza humana. Son universales, se extienden a todo el género humano, cualquiera sea su condición histórica, geográfica, etnia, sexo, edad o situación en la sociedad. Son inalienables, no se pueden quitar ni enajenar, pues son parte consustancial de la propia naturaleza humana.
son inviolables, no se pueden o no se deben transgredir o quebrantar, y en caso de ser así, el ciudadano víctima puede exigir una reparación o compensación por el daño causado a través de los tribunales de justicia. Y son imprescriptibles, es decir, no caducan ni se pierden por el transcurso del tiempo. Para que entendamos un poquito más la importancia de los derechos humanos, podemos decir que son elementos esenciales en la vida de cualquier persona, ya que fomenta su amplio desarrollo, brindándonos garantías ante la justicia, libertad de religión, vivir en un ambiente sano, de forma igualitaria, es decir, vivir saludables y plenos. Es por eso que resulta indispensable que todos conozcamos cuáles son los derechos humanos, en qué consisten y cómo podemos ejercerlos de forma libre. Su importancia es tanta que el Estado tiene el deber de cuidarlos, protegerlos, difundirlos y garantizarlos para todas las personas. En Venezuela, los derechos de las personas están contemplados en la Constitución de 1999 y podemos ver claramente en ella que se basa en los principios de los derechos humanos para asegurar y proteger los derechos a la vida, a la integridad física, a la integridad psíquica, la igualdad ante la ley, la libertad de conciencia, la libertad de educación, la libertad de enseñanza y entre otros muchos ejemplos que se pueden ver en nuestra Constitución.